26 de julio del año 1877, en un pueblito de Massachusetts, nace el pionero del day trading, un hombre que de verdad estaba destinado a desafiar las leyes del juego financiero de aquel entonces y forjar su propio destino. Esta es la historia de Jesse Livermore, un titán de Wall Street que emprendió un viaje épico lleno de triunfos deslumbrantes y tragedias desgarradoras. Nacido en una familia modesta, nuestro amigo ya mostraba indicios de su inteligencia cuando a la edad de 3 años y medio ya podía leer y escribir. Ojo que en general los niños aprenden eso después de los 5 años. Su destino tomó un giro inesperado cuando a la temprana edad de 14 años, su padre lo retiró de la escuela para que ayudara en la granja familiar. Pero Livermore decidió no seguir los pasos de su progenitor y con el apoyo de su mamá huyó de casa. El fugitivo adolescente viajó a Boston, donde se convirtió en board boy. Lo podríamos traducir como el chico de la pizarra. Esto lo hizo trabajando para PaineWebber, una empresa corredora de bolsa. Su trabajo consistía en actualizar los precios de los bonos, acciones y commodities en una pizarra. Livermore a menudo se quedaba después de su horario laboral escribiendo los precios de cada uno de los valores que se estaban transando. Con esto comenzó a darse cuenta que habían ciertos patrones, algo así como barreras, donde los precios dejaban sus movimientos al alza o a la baja y que si eventualmente se rompían estas barreras, el precio podría hacer bruscos movimientos con los que se podría beneficiar si los tomaba de forma anticipada. Fascinado por los vaivenes del mercado, Jesse pronto se dio cuenta que podía leer las señales de Wall Street como si fueran capítulos de un libro. Por aquel entonces, Jesse no ganó el suficiente dinero para poder intentar vivir de forma correcta. Así que empleó la hora de almuerzo para poder ir a los bucket shops. Estos establecimientos eran básicamente un lugar en donde Jesse Livermore podía apostar las tendencias alcistas o bajistas de acciones, commodities y bonos. Allí es donde trató de hacer dinero, pronosticando la dirección de los precios, tanto de acciones como de materias primas, para hacer sus primeros $1,000 cuando tenía tan solo 15 años. Actualmente serían algo así como $30,000. Esta cantidad era más que considerable en aquella época. Después de ignorar el aviso de su jefe en PaineWebber de mantenerse al margen de estos establecimientos, Livermore fue despedido. Es raro porque, según cuentan, Jesse Livermore no podía estar más contento porque lo habían despedido de su trabajo. La verdad es que Jesse estaba muy seguro de que podía ganar muchísimo más dinero como operador de bolsa que en su propio trabajo como el chico de la pizarra. El boy plancher era ahora un trader a tiempo completo. Tal fue su éxito que le fue prohibida su entrada a diferentes bucket shops en Boston, por lo que tuvo que disfrazarse y utilizar nombres falsos para continuar con su actividad especuladora. En 1899 conoció a su primera esposa, Nettie Jordan. La había conocido a Nettie hace algunas semanas y le propuso matrimonio. El parque de diversiones del futuro, donde nada puede malir sal. En un momento, Jesse no tenía más dinero para seguir especulando y no se le ocurrió nada mejor que pedirle a su esposa que empeñara parte de sus joyas para poder seguir en sus andanzas. Claramente su esposa se enojó muchísimo y en este caso Jesse tuvo muchísimos problemas con eso. Ese matrimonio no duró más que un par de meses. En el año 1900, con 23 años, Livermore se mudó a Nueva York y comenzó su carrera como uno de los más grandes operadores de todos los tiempos. Operó en la corredora Harris Hatton & Company, convirtiendo $10,000 en $50,000 en 5 días, un monto cercano a los $2 millones en la actualidad. De regreso a Nueva York en 1901, Livermore obtuvo su primera gran ganancia cuando compró acciones de Northern Pacific Railway. Así convirtió $10,000 en $500,000, algo así como $20 millones en la actualidad. En 1906 recibió un consejo de ponerse en corto en la compañía Union Pacific Railroad y lo hizo de manera abrumadora. Después, el valor comenzó a subir, colocándose en una situación más que complicada. Sus amigos le decían que estaba loco. Sin embargo, solo un día después, el terremoto de San Francisco provocó el desplome del valor, dejando la cuenta de Livermore con más de $250,000 de beneficio.
hay niveles de suerte y la suerte de Jesse. Luego de eso, los amigos de Jesse ya no pensaban que estaba loco, sino que tenía información privilegiada. Un tiempo después, Livermore tomó una posición larga en Union Pacific Railroad. Un amigo, que era el dueño de la casa de bolsa donde nuestro protagonista hacía la mayor parte de sus transacciones, lo convenció de cerrar su posición y terminó perdiendo $40,000. En 1907, en medio de una crisis en la bolsa, Livermore tomó una otra posición corta y obtuvo en un solo día beneficios por $1 millón, algo así como más de $33 millones en la actualidad, en un solo día. Así se ganó a pulso su reputación de bear writer por apostar a los mercados en caída o bear markets, operando siempre del lado bajista en grandes cantidades. Se dice que incluso el todopoderoso JP Morgan le había pedido a Jesse Livermore, a través de intermediarios, que bajara el volumen de su operativa. En esta operación, Jesse Livermore pasó a ser una especie de héroe nacional, ya que en el momento que estaba bajando la bolsa y que no paraba de bajar, él se dio cuenta muy inteligentemente que ya no podía seguir bajando mucho más, así que comenzó a iniciar posiciones en los que apostaba que el mercado iba hacia arriba, que el mercado volvería a ser alcista. Al ver esto, muchos traders institucionales le siguieron la pista y con eso permitieron la recuperación del mercado y esta especie de heroísmo patrio que se forjó alrededor de la figura de Jesse Livermore. Dime, ¿qué harías tú si es que estuvieras ganando esa cantidad de camionadas de dinero? Obviamente lo que haría cualquier ser humano sensato, comprarse un yate. En un año pasó de valer 0 a $3 millones y probó una clase de riqueza que no había experimentado nunca antes. Mucha riqueza no es sinónimo de que vas a tener que dejar de trabajar. De hecho, mientras más dinero ganas y mientras más cosas te compras, ya sean casas, yates o mansiones, tu costo fijo se eleva exponencialmente. Y claro, eso también le pasó a Jess. Tuvo que volver a los mercados. Livermore tenía $5 millones a su nombre y lo perdió todo comercializando algodón en el mercado de materias primas de Chicago. Había escuchado a Teddy Price, un famoso comerciante de algodón, y no podía explicar por qué lo había escuchado, ya que sabía que la posición era incorrecta. Mientras Price le decía a Livermore que siguiera comprando, el propio Price vendió junto con el resto de los productores. Livermore estaba hundido. Estuvo un año en la quiebra antes de recuperarlo todo, y la vida y la billetera de este hombre eran literal una montaña rusa. Cuando tenía 40 años, se casó con Dorothy, bailarina de 22 años del Ziegfeld Follies, una de las revistas musicales más famosas de aquellos años. Tuvieron 2 hijos con Dorothy, Jesse Livermore II y Paul Livermore, nacidos en 1919 y 1922 respectivamente. Con las criaturas, Jess compró una casa un poco cara en Great Neck y dejó un cheque vacío a su esposa. Mira, un tipo que resuelve definitivamente. El nombre de Livermore también creció en los medios y la gente compraba y vendía basándose en sus recomendaciones en los periódicos. Estableció una operación comercial formal y ganó $15 millones. 2 años más tarde, Livermore se trasladaría a una oficina más grande con 60 empleados. Con tanto éxito, Edwin Lefebvre, no sé cómo se pronuncia eso, se puso en contacto con Livermore, para escribir el libro que iba a ser el protagonista de esta historia, Reminiscencias de un operador de bolsa. Este libro fue una especie de bestseller del mundo de las inversiones y de la bolsa y hasta ahora es uno de los libros más leídos de todos los tiempos de esta temática. Mientras tanto, su notoriedad siguió creciendo en Wall Street. Ganó $10 millones comerciando con trigo y maíz en 1925, luchando contra el famoso comerciante alcista de materias primas Arthur Cutten por su capacidad de manipular el mercado. En 1927, 2 ladrones irrumpieron a la casa de Livermore y los apuntaron a él y a su esposa a punto de pistola. Dorothy estuvo sorprendentemente tranquila durante toda la terrible experiencia, convenciendo a los ladrones para que dejaran atrás algunas de sus joyas más valiosas. Cuando se marcharon, ella convenció a los ladrones de que se marcharan con cuidado y no despertaran a los niños. Sin embargo, a pesar de la felicidad de la familia, las cosas comenzaban a cambiar. Los hábitos de bebida de Dorothy se estaban saliendo de control. 24 de octubre de 1929, martes negro.
Por esas casualidades de la vida, Jesse Livermore se empezó a sentir extraño y presentía que algo raro estaba pasando en el mercado, por lo que decidió irse del lugar en donde estaba operando para pasar unos días afuera previos al martes negro. Cuando Jesse Livermore regresó y su familia se había dado cuenta que era muy probable que hubieran perdido todo lo que tenían, la familia estaba llorando y estaba muy triste por todo lo que había pasado. Muchos inversionistas, especuladores se habían quitado la vida incluso debido a este gran crash mundial, pero no contaban con la astucia de Jesse, que en realidad, nada más lejos de lo que había sucedido con la mayoría de los inversionistas, había ganado nada más ni nada menos que 100 millones de dólares a través de las posiciones en corto que tenía en contra del mercado. Pero no todo podía ser color de rosas, claro que no. A lo largo de su relación, Livermore había tenido amantes de todas partes, incluidas en las Ziegfeld Follies, donde Dorothy todavía tenía amigos. Ella fue humillada. Al mismo tiempo, los hábitos de bebida de Dorothy la habían alejado de la vida de la fiesta y la habían convertido en una borracha indigna. Dorothy pidió un divorcio rápido y recibió un modesto acuerdo de 10 millones de dólares. Ella tomó la custodia de los niños y de la casa. Ese mismo día, la esposa o ex esposa de Jesse se casó con un ex agente de la prohibición. El mismo día del divorcio se casó con otro hombre. Cero respeto. A los 56 años, Livermore, que ya no era joven ni verdaderamente rico, decidió gastar lo último de su dinero en vacaciones, donde conoció a su tercera esposa. El 28 de marzo de 1933 se casó con la cantante y socialista Harriet Metz, de 38 años, en Ginebra, Illinois. Se habían conocido en 1931 en Viena. Harriet Metz era de una familia destacada de Omaha que había hecho una fortuna en las cervecerías. Livermore era el quinto marido de Metz Noble. Al menos 2 de los maridos anteriores de Metz se habían suicidado, incluido Warren Noble, que se colgó después del crash de 1929. Claramente, ahí no era pues, amigo. Livermore planeaba aprovechar las vacaciones para recuperarse y regresar de la inevitable bancarrota a su regreso a Nueva York, pero también estaba emocionalmente agotado. Dorothy intentó mantener el lujoso estilo de vida que le había dado su ex marido, pero no tenía fondos. Vendió la casa de Great Neck. La venta de una casa que había sido parte de la familia durante una década perjudicó emocionalmente a Livermore. La casa contaba con mayordomos, sirvientas, cocineras, jardineros y más, y 10 millones de dólares no eran suficientes para mantenerla en funcionamiento. Así que Dorothy se había divorciado de su nuevo marido. Livermore se hundió aún más en una profunda depresión. La casa ha representado una década de la familia y también la alegría de ella, y fue vendida y derribada. Las joyas y un anillo de bodas con inscripciones que Livermore le había regalado a Dorothy se vendieron por unos pocos dólares. Livermore se sintió humillado. La casa y las renovaciones le habían costado a Jesse 3,5 millones de dólares y Dorothy lo vendió todo por 222,000 dólares. Un año después, Livermore se vio obligado a declararse en bancarrota por tercera vez. Esta era la tercera y última vez para Jesse Livermore en los mercados, porque si bien ya había vuelto 2 veces antes a través de sus amigos, no contaba con la creación de la SEC, una agencia de seguridad para los mercados financieros que definitivamente no lo iba a poder dejar operar como lo hacía anteriormente. Sumado a esto, sentía que estaba en un callejón sin salida a nivel emocional por sus constantes tragedias a nivel familiar. En 1935, Dorothy Livermore le disparó a su hijo Jesse Livermore Jr. mientras estaba en medio de una pelea de borrachos. Jesse Jr. siempre había sido un niño problemático, bebía como su madre y se acostaba con sus amigas. El día de Acción de Gracias, Dorothy y su nuevo esposo almorzaron con sus 2 hijos. Después de la comida, Dorothy se sentó y empezó a beber generosamente. Jesse Livermore Jr., molesto por sus hábitos de bebida, se acabó la botella. Su madre dijo: preferiría verte muerto que bebiendo de esa manera, a lo que él respondió: no tienes el valor de dispararme, y le entregó un arma. Esto ya se ponía mal. Ella estaba ebria y después de una discusión prolongada, el arma se disparó. Jesse Jr. sobrevivió por poco. La llevaron para interrogarla y fue absuelta de los cargos. La situación añadió estrés a la vida de Livermore. Finalmente, el 28 de noviembre de 1940, en la comodidad de la fortuna de su esposa,
Jesse Livermore se quitó la vida de un disparo en un hotel en Nueva York. Definitivamente nos dejó grandes enseñanzas para lo que es las inversiones, la bolsa y la especulación, terminando así con una de las leyendas más importantes de todos los tiempos en Wall Street.